para la reunión. Y No hay muchas cámaras prendidas. no hay muchas cámaras prendidas. Bueno, si no, lo sacamos igual. No hay complicación. Mi PC no tiene cámara, dice Cristiano. No hay problema, no hay problema. Ya. Un segundo y voy a sacar el pantallazo. Todavía no. Ya. Listo. Vamos a partir ahora. Súper. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Ya. Vamos a partir entonces hoy día con un tema súper relevante, ¿no es cierto? Dada principalmente la pandemia, el efecto de la pandemia y toda la revolución tecnológica que estamos viviendo hoy día y que seguiremos viviendo en el futuro, que se va a solo a agudizar, ¿no es cierto? Generalmente nos pasa que la regulación a este tipo de avances llega después, posterior, ¿no es cierto? Pero en este caso, sí hay una ventaja que contamos con una normativa que está vigente desde el año 2002 en Chile, que regula, que introduce, ¿no es cierto?, el concepto de firma electrónica y lo regula bastante básicamente, y que ha permitido hoy día, ¿no es cierto?, que ustedes puedan suscribir documentos a través de firma electrónica. Para entender un poquito de qué se trata la firma electrónica, tenemos que partir de lo muy básico, que es básicamente entender que en nuestro sistema legal, ¿no es cierto?, hay diferentes formas de perfeccionar, ¿no es cierto?, un contrato. O sea, de cuándo se entiende que un contrato es válido o que existe, básicamente, en el mundo legal o en el mundo jurídico. Y así tenemos contratos que son consensuales, otros contratos que son reales y otros que son solemnes. Los contratos consensuales son aquellos contratos que basta para que existan el consenso o el acuerdo entre las partes, ¿ya? El clásico ejemplo de un contrato consensual es el contrato de transporte, ¿ya? En que yo me subo a la micro, ¿cierto? Pago con mi tarjeta VIP, a veces ni siquiera tengo que saludar al micrero, ¿no es cierto? Y se entiende que por el hecho de que yo me subo a la micro y pago, yo celebré un contrato de transporte. Otro contrato que es de acuerdo a la ley consensual es el contrato de arriendo, ¿ya? Ustedes dirán, ¿por qué? Si el contrato de arriendo es por escrito. No, basta que, para que exista el contrato de arriendo, basta que yo me ponga de acuerdo, le entregue, ¿no es cierto?, la propiedad a un tercero, ese tercero me paga una renta de arrendamiento, lo acordamos verbalmente, y por el hecho de que se paguen las rentas, basta para entender, ¿no es cierto?, que ese contrato de arriendo existe, ¿ya? Y pasa, ¿no es cierto?, de repente en la práctica que, sobre todo con familiares, hay personas que dicen, no, es que yo le arrendé la propiedad de buena onda porque estaba en una situación, ¿no es cierto?, complicada, entonces le entregué la propiedad, acordamos que me iba a pagar un monto, pero no pactamos nada especial. Yo le dije, te entrego la propiedad mientras tú, ¿no es cierto?, no necesites, y bueno, eso se va alargando en el tiempo, de repente pasan años, y pasa que después tenemos un problema, ¿no es cierto?, para poder poner término a ese contrato. Pero básicamente el contrato existe como tal, ¿ya? Hay otros contratos que son reales, es decir, para que existan, tiene que existir la entrega de algo, ¿ya? Por ejemplo, el comodato, ¿ya? Para que exista el comodato es un préstamo. Entonces, por ejemplo, yo puedo entregar una propiedad, ¿cierto?, en comodato, o puedo entregar una maquinaria en comodato, y basta que yo haga la entrega para entender que ese contrato existe. Y los otros contratos, que son contratos solemnes, ¿ya?
que esto significa que para que existan se requiere que concurra una cierta formalidad en la firma, ¿ya? O sea, la celebración del contrato, más bien. Entonces, ¿cuáles son las solemnidades? Bueno, una formalidad puede ser, por ejemplo, que el clásico ejemplo es que ese contrato, para que exista, tiene que necesariamente ser otorgado por escritura pública, ¿ya? Entonces, en base y digamos, la escritura pública en sí es una formalidad que exige la ley para determinados contratos. Por ejemplo, el clásico, ¿no es cierto?, es el contrato de compraventa de inmuebles, ¿ya? O sea, si yo celebro un contrato de compraventa de inmuebles por un contrato simple, ¿cierto?, no va a tener validez, ¿ya? Y no voy a poder inscribirlo después en el conservador de bienes raíces. Entonces, de las distintas formas en que se perfecciona un contrato, vamos entendiendo que quien determina cómo tengo que contratar o qué tiene que ser, ¿no es cierto?, qué es lo válido, ¿no es cierto?, para contratar, para que exista el contrato, es básicamente lo determina el legislador o la ley, ¿ya? La ley va estableciendo si un contrato es consensual, real o solemne. Si yo tengo que, para celebrar un contrato y para que sea válido, tengo que cumplir con cierta formalidad o tengo que entregar una propiedad o etcétera, ¿ya? Lo que pasa es que en la práctica, ¿no es cierto?, nosotros como abogados siempre recomendamos que todos los contratos consten por escrito, aunque por ley, ¿no es cierto?, baste el simple acuerdo entre las partes, que es lo importante de que un contrato esté por escrito, que todos los derechos, ¿no es cierto?, las obligaciones de las partes van a estar claramente establecidas en un documento y que después no se va a poder, ¿no es cierto?, dudar de cuáles son las reglas que aplican a esa relación contractual, básicamente. Y así pasa, ¿no es cierto?, por ejemplo, los contratos de arriendo que se celebran, digamos, de manera consensual, que después no sabemos qué norma aplicar al contrato y ahí hay que aplicar las normas supletorias de la ley, ¿ya? Y hay muchos aspectos del contrato de arriendo que no están regulados en la ley, que son producto de la práctica, ¿ya? Y por lo tanto nos quedamos con una regulación muy pobre a ese contrato. Entonces siempre, sobre todo los contratos de arriendo, contratos de promesa de compraventa, ¿no es cierto?, es necesario, en el caso de la promesa de compraventa tiene que constar por escrito, pero en otros casos es muy importante tener ese respaldo. Lo mismo les pasa a ustedes con, por ejemplo, las órdenes de venta, ¿cierto?, o los mandatos de venta, o las órdenes de arriendo, o mandatos de arriendo, las órdenes de visita, ¿no es cierto?, que claro, en la práctica pueden constar, o basta para que existan el consentimiento, ya no se requiere que consten por escrito. El problema de eso es que si hay un conflicto después, ¿no es cierto?, en el proceso de venta, ustedes no van a tener ningún respaldo para poder hacer exigible obligaciones a los clientes, ¿ya? Y sabemos que la orden de venta, la orden de arriendo, son los documentos, y las órdenes de visita, ¿no es cierto?, son los documentos claves para ustedes porque son el primer vínculo que van a tener con sus clientes. Entonces, es necesario que consten por escrito. Bien. De estos contratos que estamos, cierto, comentando, obviamente yo hago mención de los contratos que son más atingentes al rubro, pero hay miles de contratos que se celebran todos los días, para que estos contratos, ¿no es cierto?, existan, de repente hay que cumplir con ciertas formalidades o no, pero la forma en que yo otorgo un contrato, que yo celebro un contrato, que suscribo un contrato cuando es por escrito, es distinta según la formalidad que yo le dé a esa instancia, ¿ya? Entonces, en la práctica nosotros podemos firmar un contrato, ¿no es cierto?, por instrumento privado, y ahí lo que hacemos es firmar, ¿no es cierto?, un documento sin presencia de notario,
por instrumento privado autorizado por notario, por instrumento privado protocolizado o por escritura pública, ¿ya? Y aquí vamos a revisar uno por uno para que ustedes puedan ir viendo la diferencia entre uno y otro, porque hay mucha duda en la práctica respecto a estos temas, porque sobre todo cuando se firma, ¿no es cierto?, documentos a través de plataformas digitales, pasa que hay una oferta, una cantidad de opciones para poder firmar un instrumento, un contrato, que en la práctica tenemos que tener las herramientas para poder distinguir cuál es la firma que nosotros requerimos, ¿no es cierto?, para que ese documento sea válido. Eso es lo que vamos a revisar hoy día. Entonces, tenemos un documento, ¿no es cierto?, un contrato que se firma por instrumento privado. Acá, este instrumento privado significa que se firma un contrato entre las partes sin presencia de ningún ministro de fe, sin presencia de notario. Por ejemplo, en la oficina, ¿no es cierto? Si ustedes tienen oficina, llevan a sus clientes y firman, ¿no es cierto?, la misma orden de venta, la orden de visita, carta de oferta de aceptación, firman directamente, ¿no es cierto?, en esos lugares, o sea, sin, digamos, la presencia de notario. Y puede, ¿no es cierto?, también firmarse un contrato de arriendo por instrumento privado. O sea, ¿es válido el contrato de arriendo celebrado por instrumento privado? Sí, ¿ya? Sin presencia de notario es válido. Vamos a ver como las salvedades que hay a raíz de una normativa más reciente. La promesa de compraventa también es válida, ¿no es cierto?, si se celebra por instrumento privado. ¿Cuál es la desventaja del instrumento privado? Es que como no se otorga ante un ministro de fe, en el evento de que exista un conflicto, ¿cierto?, entre las partes, de estos contratos que ustedes ven ahí, del contrato de arriendo, orden de venta, ¿no es cierto?, entre ustedes con los clientes, cuando quieren hacer, ¿no es cierto?, cumplir el pago de la comisión, carta de oferta de aceptación, en la promesa de compraventa, si no se la celebra ante notario, si hay un conflicto, voy a tener que primero, antes de exigir nada, ¿no es cierto?, respecto del contrato, voy a tener que probar al juez, ¿no es cierto?, que esa persona que aparece firmando el documento efectivamente corresponde a la persona, ¿no es cierto?, que declara el documento. Entonces, previamente voy a tener que incurrir, ¿no es cierto?, en gastos adicionales para poder peritar, ¿no es cierto?, hacer un peritaje, ¿no es cierto?, de la firma, ¿no es cierto?, para si hay, ¿no es cierto?, una huella, de repente algunos de ustedes utilizan un huellero para firmar estos documentos, voy a tener que acreditar que esa huella corresponde a la persona, etc. ¿Ya? Entonces, empiezo, digamos, frente a un conflicto, a pesar de que son válidos, pero frente a un conflicto empiezo desde un peldaño más atrás, básicamente. ¿Ya? Después tenemos el instrumento privado autorizado ante notario, ¿ya? Este instrumento privado autorizado ante notario significa que el notario lo que autoriza es la firma de los comparecientes en el contrato, ¿ya? Es decir, el notario tiene a la vista, ¿no es cierto?, la cédula de identidad de cada parte, o el pasaporte en algunos casos, y acredita, ¿no es cierto?, que esa persona efectivamente firmó ese documento. Esto, el ejemplo clásico, ¿no es cierto?, en estos casos es el contrato de arrendamiento y la promesa de compraventa. O sea, en ambos casos ustedes, yo creo que la mayoría lo hacen de esta forma. Ustedes van a notaría presencialmente y obtienen, ¿no es cierto?, el instrumento privado autorizado ante notario. Esto ya nos da un peldaño más. Yo no tengo que probar, ¿no es cierto?, ante el tribunal en caso de un conflicto, no tengo que probar que esa persona efectivamente firmó porque el notario ya lo certificó, ¿ya? Por lo tanto, por eso se recomienda siempre que los contratos de arrendamiento y las promesas de compraventa se firmen con este tipo de sistema. Y ahí, ¿no es cierto?, por ejemplo, acá tenemos claramente la distinción en que el notario, ¿no es cierto?, autoriza, dice expresamente que autoriza la firma de doña tanto y doña tanto,
y establece la fecha de esa autorización. Después tenemos el instrumento privado protocolizado. Este instrumento privado protocolizado significa que el primero, ¿cierto? Yo un documento cualquiera un contrato, incluso un certificado, lo que sea, ¿ya? Pero en este caso, pensando en contratos, al notario y le pido al notario que lo protocolice, lo incorpore a su registro público, ¿ya? ¿Para qué? Para efectos de publicidad. O sea que nadie puede decir en este momento ese documento actualiza ahora a su registro, que fue, ¿cierto? Y básicamente, ¿no es cierto? Porque se incorpora al registro público un número de repertorio y dice protocolización. Hay un ejemplo, ¿no es cierto? Darla ante civiles y ahí el tribunal me puede hacer un inventario de todos los bienes que forman parte de la herencia y ese inventario después tengo que proteger respaldo poder hacerlo, ¿ya? Y además hay una excepción porque habíamos dicho que las compraventas de bienes inmuebles tienen que otorgarse escritura pública, es una unidad y lo exige. Pero el sistema ha establecido como la escritura pública más caro para las la ley estableció una excepción, ¿no es cierto?, en que las compraventas de adquiridas con pueden ser válidamente otorgadas a través de un instrumento privado priorizado. Y de ¿no es cierto?, que te van a bueno, siempre ser válido, ¿ya? Y el lo inscribe de esa forma. Es una excepción a la regla general. Luego tenemos acá protocolizado, dice claramente protocolización, hay un repertorio, ¿no? Tal como en las escrituras públicas. La escritura pública también está incorporada al registro público, ¿no? Tiene un repertorio. Este es un ejemplo, ¿no es cierto?, de un contrato de compraventa protocolizado. Bien, y luego pasamos, y acá yo creo que es una duda de muchos, de en qué es una la diferencia que la hace importante. Básicamente la escritura pública consiste en que es una forma, ¿no es cierto?, una forma, una sola, firmamento, deben necesariamente suscribir el documento a través de una matriz ante el notario, ¿cierto?, y que queda incorporada a su registro público. O sea, la matriz firmada originalmente por ambas partes y por el notario queda en el registro público. Documento notario entre
lo que es la escritura pública. La idea, ¿no es cierto?, de esta elaboración de este registro público es que esta escritura queda para acceso de cualquier persona durante un año. Por un año se envía todo a la judicial de la comuna o de ustedes, ¿no es cierto?, tienen que pedir personas, no solo las partes, sino que a el registro público, cualquier copia. Escritura pública, bueno, para efectos de la prueba, ¿no es cierto?, notario de identidad de las personas está claramente establecida, la fecha también en que se las declaraciones de las partes. Yo no puedo alegar que declaré algo distinto, escritura pública, lo ha recibido precio o ha recibido la que se vendió. Y además, ya, de, digamos, básicamente es mucho más, ¿no es cierto?, robusta en cuanto a la protección para las partes. Y, ¿no es cierto?, hay contratos que sí o sí una venta, ¿no es cierto?, tiene que ser otorgado por escritura pública. Y el contrato de mutuo también, se le banco quien. Acá tenemos un ejemplo de escritura pública, ¿no es cierto?, parecido al de la protocolización. Tiene también, está incorporado al registro público, un número. Y acá vemos, ¿no es cierto?, en la parte izquierda aparece la verificación. Y que hoy día, ¿no es cierto?, todos los notarios están emitiendo las escrituras públicas avanzadas. Y acá aparece es la firma electrónica es del notario. Eso lo vamos a ver en los siguientes minutos, pero básicamente la gracia, ¿no es cierto?, es que hoy día todos los documentos de escrituras públicas son de firma electrónica avanzada, por lo tanto, se puede acceder a una copia de ella, ¿cierto?, el código de verificación, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que establece la misma escritura. Y básicamente la firma es válida, firma electrónica avanzada. Hasta acá no sé si avanzamos. Daniela, hola. Para precisar, y firma Ahora lo ¿es vamos así? ¿Tú me lo lo vamos puedes a ver explicar, en por favor? detalle, para que quede bien Ok. clara la diferencia. Sí. Avanzamos entonces a ver esta. La famosa firma electrónica
la firma electrónica está regulada en la ley 19.799 del 2, que decía yo, y se regula en dos tipos de firma electrónica. Y la firma electrónica, como decía, ¿no es cierto?, recién quien comentó. Simple, la ley la sonido, símbolo o proceso electrónico, un documento electrónico, identificar al menos forma cualquier electrónica simple que hace la ley es asimilarla o dar la misma vez que los contratos privados, que era el primer peldaño que nosotros vimos recién. Y contratos otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, sus medios de firma electrónica serán de la misma efectos celebrados por papel. Reconoce que existe una firma electrónica, efectivamente, que tiene el carácter de simple, ya un medio de comunicación donde identificar, ¿cierto?, que lo que está emitiendo, y además lo están escritos en soporte de papel. De esta firma, los correos electrónicos, ¿cierto?, donde está indicada la persona que las firmas online, ¿no es cierto?, que puede ser que tiene la plataforma para firmar, o bien esto que se imprime, ¿no es cierto?, se firma y se escanea el documento de vuelta, y hace electrónica simple, una cantidad inmensa de plataformas también a través de PUT, una firma electrónica que entre otorga el de firma electrónica. Le permite, ¿no es cierto?, a las partes celebrar contratos bajo este instrumento, ¿ya? Intervención, básicamente, ¿ya? Esta es la firma electrónica simple. ¿En qué casos no es válida la firma electrónica simple? Bueno, cuando la ley concurra, ¿no es cierto?, una solemnidad, una formalidad, por ejemplo, las escrituras públicas solamente pueden otorgar notario presencialmente, ¿ya? No existe la posibilidad de otorgar público a través de firma electrónica. Necesariamente ante notario. Ante notario. Entonces, si va a celebrar, por ejemplo, un compra-venta, tiene que ser presencialmente en una notaría. Otra persona lo celebre, lo represente en esa firma. Entonces, los casos, ¿no es cierto?, en que hay una sola, hay casos en que la ley requiere que las partes concurran a algunas familias, ¿no es cierto?, que también hay una restricción al respecto. No sé si hay alguna duda. Yo había levantado la mano hablando. Hola. Tengo una duda y no entiendo por qué. ¿Por qué, o sea, si hay una un, que tiene
el mismo notario el que autoriza el contrato. No sé si voy a me explico bien con la pregunta, porque ambos podrían garantizar que su cliente está firmando en una parte el mismo solemne por otro cliente que lo tiene en la región, para evitar que se Yo por eso. creo Entonces, que o eventualmente la idea es llegar a eso. Ya, de hecho, hay proyectos que está durmiendo plácidamente, que hay un interés, ¿no es cierto?, de la notaría como está ahora, ya, porque la notaría, que tengan que suscribirlo al notario, sea en el sistema de registros públicos, que no sea un registro digital, sino que un registro. Hoy día solo lo que autoriza la ley es que el notario tenga electrónica avanzada, que pueda electrónica avanzada, y por eso los documentos con notario y una de notaría. hecho, hay una notaría que las partes firmaran con firma electrónica avanzada, o sea, porque efectivamente la ley hoy día no Y la lo otra establece. pregunta, no sé si tiene algún, ¿qué diferencia con la firma De validez legal, ninguna. ya, Y ahí vamos a ver la diferencia de la firma simple con la firma electrónica avanzada, ¿ya? La firma simple, aunque la digamos por una firma electrónica, ¿no es cierto?, simple, va a tener exactamente la misma escrita. Por lo tanto, las plataformas hoy día están con niveles de identificación. Por lo tanto, voy a tener un peldaño más grande, más aspecto. Así que, y además que todo va para allá, los clientes están firmando, acostumbran a firmar como establecer a través de una plataforma, y que hacerlo, digamos, presencialmente. Pero para efectos legales, digamos, la validez es la misma. y acompañado de un correo hace un poquito más formalidad, en el fondo probatorio, Okay. porque después viene la negociación a través del correo y el seguimiento también, ¿no? Sí, y ahí depende, porque si ustedes, por ejemplo, mandan ustedes un correo al cliente, por ejemplo, la orden de venta, ¿no es cierto? La orden de venta lista con los datos listos, le piden al cliente esa firma, el cliente puede ver indicando que está conforme con la orden, y eso es válido, ¿ya? Se entiende que es válido. Ahora, también, dado que ustedes tienen esta alianza, también ¿ya? Daniela, La firma ¿sí? Daniela, disculpa, sí, Sí. desde Puerto Montt, lo he visto de Puerto Montt. Daniela, mira, hola, un gusto. Mira, lo que pasa es que el otro día la charla de
la firma digital, nosotros que somos de Puerto Montt, ya no tenemos jurisprudencia sobre la empresa. Una tremenda ayuda, es un complemento a los clientes porque muchos de ellos están en zonas rurales o están alejados de las ciudades. Para mí es importante tener el tema, pero en esa charla se identificó o sea, no me meto en eso, aunque es porque tiene, entre comillas, sí, de todas maneras demandarme. ¿Me puedes explicar más o menos la jurisprudencia? Ya. Realmente revisar documentos, ¿ya? Entonces, claro, en Santiago, por ejemplo, hay notarios que tienen un rango bastante amplio de comunas y por lo tanto ese problema quizás no se da. Pero el problema puede solucionarse y ahí habría que verlo con la plataforma alternativa. No tengo contacto con ellos directo, pero a través de TUC, que las partes, ¿no es cierto?, declaren que, claro, el domicilio de las partes, pero que señalen en Santiago, ¿ya? Y que se celebra en Santiago, que las partes entregan consultarlo de forma nacional, ¿ya? Muy buena alternativa, muchas Porque efectivamente esto ya lleva como desde la pandemia, entonces desarrollando todavía la ley, para variar, ¿no es cierto? No regula lo que hay. Yo sé que esta alternativa es una tremenda y solo la podemos utilizar por el minuto para mandar claro, cosas. simple, digamos, sin justificación notarial. Exactamente. O sea, para no tener problemas después. Así que sé que también toman a las regiones. Ahí te dejamos el... Bueno. La diferencia de la firma electrónica simple, que vimos que la ley lo asimilaba al instrumento privado, la electrónica avanzada es la que está certificada por un prestador que está acreditado ante el Ministerio de Economía. La gracia de la firma electrónica avanzada es que, ¿no es cierto?, y por lo tanto no firmó, es el que efectivamente se señala en el documento final, ¿ya? Básicamente, el inicio de firma es que están acreditadas, que el Ministerio de Economía, que son estas las entidades que están acreditadas, ¿ya? En la práctica, lo que ocurre es que existen empresas que no están acá, ¿cierto?, dentro de las acreditadas, pero que le compran el servicio a estas entidades acreditadas
a terceros, ¿ya? Si dicen no está dentro de estas entidades, lo más probable es que esté, ¿no es cierto?, dentro de, que tenga el respaldo de una de estas entidades cuando otorga firma electrónica, ¿ya? Y son las formas que se firma a través de firma electrónica avanzada, a través de copia de cédula de identidad, de escaneo facial o de la... ¿Ya? En la práctica, ¿qué ocurre? A esta firma electrónica avanzada lo que hace es darle una validez, digamos, muy parecida, pero muy parecida a la escritura, donde no hay duda, ¿no?, respecto a la persona que está otorgando el documento, y todas las entidades públicas tienen, ¿no es cierto?, firma electrónica avanzada. Eso, observadores de bienes raíces, notarios, ¿no es cierto?, el archivo judicial, las direcciones de obra, ¿no es cierto?, emitiendo documentos con, de forma digital, ¿no es cierto?, porque tienen personas autorizadas para firmar la firma electrónica avanzada, ¿ya? En el caso de las partes, ¿no es cierto?, nosotros y corrientes que queremos firmar un contrato, bueno, válidamente lo podemos firmar con firma electrónica avanzada, sí, pero hay una salvedad muy, muy importante. Voy a volver. Acá. ¿Estamos firmando todos los con firma electrónica avanzada? No. Una restricción es presencialmente en notaría. ¿Qué otro documento no puedo firmar con firma electrónica avanzada? Bueno, acá, ¿no es cierto?, ustedes no sé si habrán escuchado de la ley de vuelta a casa, que es la ley, ¿no es cierto?, que modificó la ley de arriendo y sistemas de monitoreo, ¿no es cierto?, que ¿qué significa esto? Que acortar los plazos de lo que existía hasta al momento para poder tener la restitución de un inmueble cuando incumple en el pago, ¿no es cierto?, de las rentas, de los gastos comunes, de los servicios. Entonces, teniendo la duda, yo puedo iniciar el procedimiento, le devuelven a mi casa, consiste en básicamente demandar al propietario, ¿cierto?, notificar la demanda, a partir de la notificación al propietario para el plazo de 10 días, un plazo de ordenar el lanzamiento. ¿Qué es el lanzamiento? Las cosas de, ¿ya? Este proceso, en general, en la práctica, dura más o menos entre, ¿ya?, frente al año, dura. Eso, muy básicamente, no. Lo que estableció la ley al momento de regular este procedimiento de la ley de casa es una referencia a la en que se suscribe o se tiene el arrendador, pero el arrendador, ¿no es cierto?, pueda acogerse a este procedimiento. Entonces, lo que hizo la ley, primero,
que autorice el contrato de arriendo tiene que tener la vista del dominio. Y yo creo que todos lo han visto, porque en la práctica las notarías están pidiendo, exigiendo que para el contrato de arriendo usted tenga el dominio vigente. Eso es uno. Que como se firmó un contrato de arriendo cuando habían muchos dueños de la propiedad, porque, por ejemplo, de parte una herencia, habían, pero firmaba o firmaba, se entendía que era de los otros, pero sin mandato. Hoy día eso no es posible en los contratos. Y además, la ley respecto al contrato para poder acogerse a esta ley de vuelve de mi casa, eso es lo que dice la ley. Dado esto, todos los contratos, ¿no es cierto?, no están autorizados por notario, son válidos a la esto, en principio, ¿no es cierto?, había bastante duda, en general, ¿no es cierto?, como la ley también escuela, entonces, dice, tiene que estar autorizado. En la, efectivamente, los tribunales se presentan para acogerse a este procedimiento, iniciar este proceso monitorio, pero en práctica lo están rechazando. El contrato no de notario. Entonces, y tan reciente como hoy día, nosotros presentamos un contrato un contrato de arrendo que había sido generado avanzada, me parece, lo dijo que no correspondía presentarlo porque no estaba. Entonces, dado esto, ¿ya? La recomendación o que se quede sin solución el problema, digamos. Existe que pueda acoger el. Pero para acogerse a esta dinámica, aplicando el criterio de tiene que estar ante notario. Todo lo que está riendo es que se suscribe, ¿cierto? Y se por notario, o bien que cuando el servicio de una firma digital, esa firma, ¿no es cierto?, añada autorización notarial, ¿ya? Todas las plataformas lo tienen, por lo tanto, es súper importante que cuando vayan a seleccionar el servicio, ¿no es cierto?, que sea el que indica, ¿no es cierto?, autorización notarial, no la protocolización, dice la ley, sino que la autorización del notario. La recomendación. Compartir porque para poder verlo, ¿qué hay dudas? Ahora, ya lo dije un poco, pero es para que claro, porque se confunde que no se puede acoger a la ley de vuelve en mi casa, entonces no se puede. Pero está la antigua, la antigua, pero 101. es la 01, si no me equivoco, 101, 18.101, que sí permite arrendador no decir, oye, si devuelve mi casa, es el único que existe, el otro también, por si acaso, es para aclarar. Exactamente, no es que se queden sin posibilidad de demandar arrendatario, pero sí seguir
Claro. También de por cómo caso, pero no siempre funciona. correcto. Eso, esto fue por una persona de casa. Vio, no el la, la, esa- la restitución, de hecho, hasta el día de hoy, esto lleva, no sé, lleva 9 meses, hasta el día de hoy, Al principio porque la propiedad todavía no se restituye, el juicio larguísimo. Además, el proceso de cobro. Así que sí, efectivamente. No sé si hay alguna otra duda. Cristian, y consulta. ¿Qué sucede con los contratos firmados antes de la aprobación de la ley de mi casa? Bueno, en ese caso es lo que decía, ¿no es cierto? Que claro, se podían acoger al procedimiento establecido. Y, bueno, vamos a ver qué dicen los, porque todavía en algún momento se va a presentar un contrato de ese tipo, celebrado antes de la ley para cumplimiento, y vamos a ver qué dice. Pero en general, como siempre, el flujo de demandas, lo más probable, pero claro, tiene la vía. ¿Ya? Si hay alguna otra consulta. que utiliza notarial de firmas en pero es la corte, es la La Suprema la que hizo. No sé si ha llegado a la Suprema todavía. Hay 100 haciendo jurisprudencia al respecto, porque dado cuando se devolvió en mi casa fue una de solicitudes y recién está asentándose ya la jurisprudencia. Digo, día una resolución de un tribunal que dice no. O sea, la Corte todavía no ha regulado esto a través de un acuerdo, que generalmente quieren establecer una norma. No, eso todavía. Estamos entonces, no hay otras dudas. Cuenta. Daniela, Leonor, pasó, bueno, igual te lo cuento, con una y escritura porque dice que se tiene que respetar el banco. Yo le expliqué de que los acuerdos y distintamente yo era recordado Y yo te contacto por teléfono para no dar tiempo a los demás. Déjame tu número de contacto para asesorarte respecto a eso. bueno, que yo tenía
años las notarías, no uno. como La tú regla es comentaste. 1, ¿ya? Hay notarías que más tiempo, año y medio incluso, pero Buscar una escritura y tuve ahí una diferencia con ellos tenían la escritura, porque a veces ir al archivero judicial es bastante costoso. hay que Si tienen la que descarten si está o no ahí y después consultar en la Ok, gracias. Carolina tiene Sí, ahí sí. Que ando en la ya. Venía con pase las arriendo por una firma simple, me refiero, el notario firma y resulta que después los legalmente esa situación y después de un año el contrato sí y o no y el contrato notario firma el año porque consulta. Llegó la propiedad y se están pagando rentas de arriendo. El contrato de arriendo es un contrato mensual. sí, Se requiere que se firme por escrito para que exista. El contrato existe. Lo que pasa es que se entiende que como no está firmado, ¿no es cierto?, las partes, lo que regula el contrato está en notaría, ¿no es cierto?, esperando la firma, sino que se va a aplicar la regulación que establece la ley. Entonces, la práctica no es una voluntad en cuanto a plazo, término, va a ser, ¿no es cierto?, la ley. o sea, se podría acreditar que la garantía que dejó la arrendataria sería aunque el contrato firmado por una de las partes es que se hizo, es como lo que da por Sí. Si se pagó otra garantía en ese momento entre. sí. Ya. Prístamo arrendatario, ejemplo, el contrato dice garantía con, no sé, con 60 días anticipación, o sea, 60 días después de la entrega, y la firma, así que no se lo Claro, porque no hay. Regula la garantía. De acuerdo. Gracias. Juan Andrés. simple o Que fuera, pero sé que eso tiene, no sé cuánto será, ¿ya? Pero en términos de. y respecto al que van a orden de venta y orden con orden de visita, Claro, sí, podría ser eso. o sea, amarrar por el vende. Básicamente al que tiene más riesgo de básicamente.
Y la otra pregunta, cuando se firman promesas de compraventa, ya firma avanzada, ¿cómo se establecen multas? La promesa es bastante declaración más bien simbólica, ¿ya? Independiente que dejemos cheque o no, si dejamos cheques, para poder cobrar ese cheque, igualmente necesita, como parte afectada, digamos, vendedor o comprador. La práctica, los que sufren más riesgo no dejan cheques, ¿ya? Porque no van a tener la digamos, con un documento. En este caso, hay dos opciones. Una que te da bastante es simplemente, ¿no es cierto?, parte a la firma de la escritura, tengan que llevar un vale vigente, sino que y en el caso del vendedor se puede descontar, ¿no es cierto?, del precio de venta, porque muchos dicen, no, yo no tengo para gestionar un vale vista, por eso. Entonces se puede establecer de esa forma. Y respecto de sería el corredor, ¿no es cierto?, recepcionar a los cheques, ¿ya? Eso sí, las partes están de acuerdo a la confianza que haya, que el corredor custodiara esos documentos. Respecto a lo mismo, dejó de usar cheques y, bueno, vale vista no siempre, porque a veces tiene la plata otro está de cuenta. También dice que está usando, no sé, letra Lo pagaré, pagaré. algo, tiene una palabra, no me acuerdo. O sea, sí que no está la plata. No sé si será efectivo. Cheque por el pago. Se usa porque como el cheque, claro, una forma de pago, pero son otras formas de garantizar el cumplimiento de una obligación, básicamente. Sí, y aquí hay que explicar la diferencia entre el cheque y el pagaré para garantizar una obligación. Que cheque, claro, si bien yo recobro el cheque, puede que ese cheque salga protegido, ¿no es cierto?, conforme la firma, etcétera. Junto con yo tener que pagar ese cheque judicialmente, a través de un proceso, no sé, porque el deudor no voluntariamente, tengo que cobrarlo, iniciar un cobro, juicio, ¿no es cierto? En ese juicio, yo además tengo otra herramienta que es la vía penal, donde yo puedo querellarme en contra de esa persona por giro doloso de cheques. Eso significa que a efectos de la negociación, ¿no es cierto?, cuando estoy frente a un deudor, ¿no es cierto?, y quiero negociar para que me pague, eso genera un efecto importante, porque nadie quiere tener un penal, giro doloso de cheques, que lo puedan perseguir y que tenga una eventual consecuencia de cárcel. Entonces, es el cheque y por eso sería recomendable todavía usarlo. De que hoy día hay mucho, hay como una tendencia al desuso del cheque. Pagaré significa que ¿cierto?, para el pagar una parte
entrada que es importante, porque si yo le pido a todos que dejen por la multa, ¿cierto?, por la comisión un pagaré, les estoy pidiendo que junto con la redacción del pagaré, de la que tienen que hacer cargo, ¿no es cierto?, que la pueden redactar en notaría o un abogado, además, quien emite el pagaré tiene que pagar un impuesto, que es el impuesto de timbre y estampillas. En el caso del pagaré es como 8% que yo estoy reconociendo lugar. Entonces, sobre todo el respecto de las garantías, ¿no es cierto?, de la multa, pueden ser montos bastante importantes. Entonces, ese monto lo tiene que emitir el pagaré. O sea, esa sería una barrera importante. Y además, ¿no es cierto?, después, si tengo que iniciar el cobro, es un oficial normal, digamos, que tiene la herramienta que tiene el cheque adicional. Muchas gracias. Si alguien más tiene alguna duda.